Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están acompañando a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Bienvenidos a casa, y si este mensaje bendice sus vidas, queremos invitarlos a que puedan compartirlo con los demás y también poder suscribirse a nuestro canal y acompañarnos para que de esta manera semana tras semana puedan recibir los mensajes y todo el contenido que subimos. Vamos a arrancar en esta noche una serie que va a abarcar este fin de semana, ¿no?, que estamos hoy, este domingo, y va a arrancar todo, o va a abarcar, mejor dicho, todo el mes de febrero, ¿sí? A lo largo de este año vamos a ir tocando y profundizando en diferentes cuestiones que tienen que ver con nuestro año de identidad, conociendo cuál es nuestra identidad, volviendo al origen. Y la serie que arrancamos hoy, la serie de mensajes, así que no se pierdan los próximos domingos porque se van a perder los mensajes, ¿sí? Es muy, muy importante. Esta serie se llama Reformados. A lo largo de toda la historia, desde la iglesia primitiva de Jesús con los discípulos y la gran comisión, y cuando comenzó la iglesia, desde ahí empezaron a generarse reformas. El Señor, como arquitecto, ¿sí?, de la iglesia, Él nos presentó los planos. Él dijo, muchachos, les presentó a sus discípulos, muchachos, este es el plano a seguir para poder construir una iglesia. A lo largo del tiempo, la iglesia fue mutando, fue cambiando, fue atravesando diversos procesos, y en esos procesos reformas, en donde las personas tuvieron que en un momento pararse, frenar todo lo que estaban haciendo, repensar lo que estaban haciendo y volver al origen. Y yo quiero invitarte a que en este mes nosotros empecemos a ser hijos e hijas que están dispuestos a ser reformadores. No reformadores de la palabra, porque la palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Reformadores de todas aquellas estructuras que se nos han formado o que hemos formado a lo largo del tiempo y que nada tienen que ver con ese diseño. Es como que de pronto nosotros somos arquitectos y vamos a la obra que se está construyendo, tenemos los planos, pero cuando nos encontramos con la obra y los albañiles nos damos cuenta de que los albañiles utilizaron otro tipo de ladrillo donde no iba, otro tipo de revoque, otro tipo de cemento, otro tipo de losa, otro tipo de hierro. Y nosotros sabemos, como arquitectos y como ingenieros del plan, de este plano, de esta construcción, de que si algo no se hace acorde al plan, tarde o temprano hay consecuencias, ¿sí o no? Si yo pongo un hierro que no es el que tiene que ir en la columna, tarde o temprano van a haber consecuencias. Quizás pase tiempo, pero se van a encontrar las grietas. Entonces nosotros como arquitectos tenemos que ir y hacer que demuera todo y reformar el plan original. Y el Señor nos está llamando en este tiempo a ser reformadores, a reformar todo aquello que nosotros hemos formado a lo largo del tiempo, que quizás nada tiene que ver con el plano original de Cristo para nuestra vida como hijos y para su iglesia. Y este mensaje lo titulé El origen, porque yo quiero que juntos vayamos a donde empezó todo, ¿sí?, al principio. Vamos a tener una suerte de clase de historia y geografía. ¿Se bancan eso? Yo sé que muchos dicen, estamos de vacaciones, pastor, ahora está a la altura del partido, tengo tantos años, dejé la escuela hace tanto tiempo y ahora me... Bueno, bánquense un ratito nomás, porque es importante entender un contexto para poder entender el pasaje bíblico, ¿sí? Yo quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, ¿sí?, a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Vamos a leer a partir del versículo 13. Mateo capítulo 16, yo lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, es un poquito más actualizada en algunas palabras, pero la esencia es la misma. Y vamos a ir, presten atención porque vamos a ir frenando, ¿sí? Vamos a tener puesto el freno de mano de rato y vamos a ir parando para poder ir entendiendo varias cosas. Capítulo 16, versículo 13 en adelante. Jesús estaba con sus discípulos. Y dice el primer versículo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, y ahí paramos, ahí hacemos un freno hermano. Cesarea de Filipo. Yo quiero contarte un poco de qué se trataba esta ciudad donde Jesús estaba con sus discípulos, porque no era casual
casualidad que ellos estaban en ese lugar, ¿sí? La ciudad de Cesarea de Filipo era una ciudad donde Herodes el Grande, quien estaba a cargo, ¿no?, de todo el movimiento romano en ese tiempo, hizo de esa ciudad la capital del reino, ¿sí? Herodes el Grande dijo: Cesarea de Filipo va a ser la capital. Nos acordamos que los romanos habían avanzado y tomado muchísima superficie, muchos territorios, y entre esos territorios estaba lo que hoy conocemos como Israel y todo ese espacio físico donde se desenvuelven las escrituras. Herodes el Grande había hecho de Cesarea de Filipo su capital. Y para los judíos o para los israelitas, esta ciudad era la más pecaminosa de todo Israel. Ellos consideraban que Cesarea de Filipo era el peor lugar que podía existir. ¿Por qué? Primero, porque esa era la sede del gobierno romano. Ellos veían a Roma y a los romanos como los enemigos, como aquellos que los habían esclavizado. Entonces, de por sí veían la capital esa como algo terrorífico, ¿no? En segundo lugar, en Cesarea de Filipo había una cueva que le llamaban Cueva del Dios Pan, ¿sí? Donde, no sé si tiene que ver con la palabra pan que nosotros usamos hoy en día, la verdad que no investigué, espero que no tenga nada que ver con eso. Pero el Dios Pan se le llamaba a esa cueva, y esa cueva tenía una característica de que tenía un gran pozo, un precipicio lleno de agua tan profundo que nadie podía calcular su fin o hasta dónde iba ese pozo, obviamente porque en la época no tenían los recursos o los medios para hacerlo. Por eso es que a esa cueva le llamaban la puerta del infierno o la puerta del Hades. Hades era en la mitología el dios que tenía que ver con la muerte, ¿sí? Entonces ellos, al ver esa cueva, esa caverna como tan profunda, tan compleja, pensaban que esto tenía que ver con la cueva del infierno, con esta idea también de que el infierno está bajo tierra y todas estas cuestiones. Ellos consideraban eso. Así que ese es el segundo punto por el cual ellos creían que esta ciudad estaba enlazada con lo malo, con lo pecaminoso. Y en tercer lugar, tenía 3 templos paganos. El primero, a Baal, uno de los dioses cananeos. El segundo, al dios Pan, justamente, uno de los dioses de la mitología griega. Y el tercero, un templo a Augusto César, que era el emperador del Imperio Romano. ¿Me van siguiendo hasta acá? Es decir, en simples palabras, esta ciudad era un desastre para los judíos. Ellos veían este lugar como el centro de operaciones demoníacas. Había todo tipo de paganismo, todo tipo de trabajos de ocultismo en esta ciudad. Lo interesante es que Jesús los lleva a los discípulos a la peor ciudad que había en ese tiempo, ¿sí? Los lleva a sus discípulos al peor lugar, al punto más satánico, para revelarles el mayor proyecto que Jesús tenía. Y con esto quiero decirte lo siguiente, quiero que guardes esto en tu corazón, y acá empiezan las aplicaciones para nuestra vida. Jesús escogió el peor lugar para establecer el proyecto que nos engloba hoy en día a nosotros. No importa el lugar, sino con quién estás en ese lugar. No importa las circunstancias que te encontrás, sino con quién estás, dónde estás. No importa cuánta tiniebla hay donde vos estás, pero si Cristo está, aún hay planes que siguen en funcionamiento. Por eso es que para el Señor, la circunstancia en la que vos te encontrás hoy en día, en nada cambia los planes y propósitos que tiene con tu vida. Y vayamos de una manera más global. En nada cambia la circunstancia en la que nos encontremos hoy como iglesia para que los planes de Dios se manifiesten. La iglesia en China avanza aun cuando los están matando por hablar de Cristo. En Irán la iglesia es perseguida y la iglesia sigue avanzando. Y la iglesia en Canadá y todo va a seguir avanzando, no importa cuánta ideología o cuántas circunstancias hayan, porque no importa el lugar, sino con quién estamos en ese lugar. Por eso es que no importaba si estaban en Cesarea de Filipo, el antro del paganismo, no importaba eso, porque ellos estaban con Jesús. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Amén? Cualquier cosa dicen, stop, pastor, no entiendo nada, volvemos para atrás, no hay drama. ¿Amén? Continúan los versículos diciendo: Jesús le preguntó a sus discípulos cuando estaban ahí en Cesarea de Filipo: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Hizo una pregunta muy interesante a Jesús a sus discípulos. La gente que anda diciendo de mí, algunos dicen que vos sos un profeta, que sos Elías, que volviste del cielo, o alguna circunstancia parecida, algunos de los profetas, un líder. Pero ahí Jesús cambia la pregunta y dice, ¿y yo quién soy para ustedes? Y esa es la pregunta que Dios te está haciendo a vos y me está haciendo a mí en esta noche. Si Jesús te dice, ¿quién soy para vos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién soy para vos? Te dice Jesús. ¿Cuál es la respuesta que viene a tu corazón? Nos pregunta a nosotros como iglesia. Y Jesús se para frente al Ministerio Impacto Cristiano y dice, iglesia, ¿quién soy para ustedes? ¿Qué lugar ocupo para ustedes? ¿Qué rol es el mío dentro de su comunidad donde ustedes están? Quiero decirte que la respuesta honesta a esta pregunta muestra dónde estamos parados. La respuesta a esta pregunta muestra dónde vos y yo estamos parados. Saber quién es Jesús me lleva a entender quién soy y quiénes somos como comunidad. En este año de identidad, y lo venimos diciendo desde el principio de enero, el principio de este año, la identidad no tiene que ver con lo que hago. Yo estoy en una función pastoral, pero el pastorado no me da identidad a mí. Yo puedo ser arquitecto, pero eso no me da identidad a mí. Puedo ser papá, mamá, pero eso no define tu identidad. Nada de lo que hay en esta tierra define nuestra identidad. Porque todo lo que hay en esta tierra en algún momento se desvanece, tiene fecha de vencimiento. Hoy soy pastor, pero va a llegar un tiempo en el que mi lugar lo va a ocupar otra persona y gloria a Dios por eso. Entonces, hay que entender que nuestra identidad no está establecida en lo que hacemos, sino en quiénes somos. El problema es cuando establezco mi identidad en algo que es temporal, mi identidad va a cambiar todo el tiempo. Mi identidad está puesta en Cristo, es eterna, una identidad eterna. Ahora, para que esa identidad en Cristo se manifieste, yo tengo que saber quién es Jesús. Para que esta iglesia tenga la identidad de Cristo, es necesario que sepamos como iglesia quién es Cristo, qué lugar ocupa en esta casa o en nuestras vidas. Por eso es importante ir al origen, porque muchas veces pensamos que Jesús es una parte más del funcionamiento de nuestra estructura, es alguien más a quien adoramos. Pero cuando venimos a los cultos, la adoración no se la levanta a Jesucristo, sino a nosotros, a mis gustos, a mi placer, a mi comodidad, a mis horarios, a mis estructuras. Y automáticamente estoy cambiando a Cristo, por más que esté cantando canciones que hablen de Él. Por eso es que si yo no entiendo quién soy en Cristo y quién es Cristo para mí, voy a pasar toda mi vida en un templo. Pero cuando llegue a la presencia del Señor, como siempre decimos, el Señor va a decir, no te conozco. Por eso es importante que vos y yo, al entender quién es Cristo, podamos construir nuestra identidad en Él y como iglesia entender quién es Él. Pero en medio de todas estas preguntas que Jesús le hacía a los discípulos, salta Simón Pedro a responder y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Principio para nuestra vida, presta mucha atención. Pasar tiempo con Jesús nos revela los misterios ocultos. Cuando Jesús le decía, esto no te lo reveló ningún mortal, o en otras versiones, ninguna carne te lo reveló, esto significaba de que él no lo había escuchado en ningún lado a eso y que tampoco él pudo haber sacado esa conclusión con su propia mente y pensamiento, sino que esto de manera sobrenatural vino a sus pensamientos por parte de Dios. Pero esto se establece porque Pedro estaba pasando tiempo con Jesús. Si vos querés conocer cuáles son los planes de Dios, cuál es el plano del arquitecto con tu vida, es necesario que pases tiempo con Él porque ahí se revelan los misterios ocultos. Pasando tiempo con Él.
Esto nos lleva a conocerlo más y construir nuestra vida sobre bases sólidas. Una iglesia que establece a Cristo como autoridad descubre cuál es su identidad. Un hijo que pasa tiempo con Jesús entiende quién es en esta tierra. Y esto no se aprende en un culto. No se aprende en una prédica. No se aprende en un video en YouTube. Esto se aprende con la Biblia abierta y el corazón abierto en casa, en lo secreto, en adoración, en corazón rendido, diciendo: Espíritu Santo, yo quiero que me reveles a Cristo en tu palabra, porque la Biblia no es un libro de historias, sino es una sola historia, la historia de Cristo, del que iba a venir en el Antiguo Testamento, del que vino en el Nuevo Testamento y en los últimos libros del que vendrá y está glorificado hoy en nosotros y nuestras vidas. Pero yo no conozco esto, sino es pasando tiempo con el Maestro. No puedo conocer al Maestro sin pasar tiempo con Él. Por eso es que si yo quiero construir una identidad en Cristo, necesito pasar tiempo con Él. Y lo maravilloso de esto, mis hermanos, es que hay misterios tremendos en la palabra. Misterios tremendos, cosas que el Señor quiere revelarte. Y aún cosas que ningún ojo vio, ningún oído oyó, son las que el Señor tiene preparado para aquellos que creen. Por eso es que como iglesia, Cristo es establecido, y cuando Cristo se establece sabemos quiénes somos. A veces hemos pensado como iglesia que nuestro trabajo era traer gente al templo. Y esto no está más lejano de la realidad y la verdad de la iglesia. La palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa, en simples palabras, asamblea. Es decir, gente moviéndose, saliendo para ir a algún lugar. La idea y el proyecto del Señor con la iglesia no es un templo. Es hijos e hijas que salgan al encuentro de la necesidad siendo iglesia. Porque la iglesia nunca fue un templo. Este edificio tarde o temprano va a tener que ser demolido. Esta superficie, esta losa va a tener que ser destruida en algún momento. Quizá dentro de muchos años. Pero la realidad de la iglesia no está en este lugar, sino en tu vida. Y cuando vos y yo nos juntamos, y nos juntamos en este espacio físico, es ahí donde la iglesia tiene su verdadera identidad en Cristo, porque somos un cuerpo. ¿Por qué nos juntamos? Entonces quizás decir, bueno, pero si lo importante no es juntarnos, ¿por qué nos juntamos? Y porque cuando estamos juntos como familia, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. El problema es que a lo largo de los años le hemos dado más importancia al lugar que a la cuestión de juntarnos como familia. ¿Cuántos de nosotros sabemos cómo está ahora el hermano que está sentado en la otra silla? ¿Cómo le fue en la semana? ¿Cuáles están siendo sus luchas este último mes? Ni siquiera este último año sabemos qué le pasa al otro, porque nuestra mentalidad templocéntrica es venir a este espacio en la que yo soy hijo de Dios, pero no soy hermano. Y Dios quiere que seamos hijos, pero hermanos también. Ahí es donde se establece la idea original de iglesia, la raíz. Una iglesia se establece cuando Cristo es el centro. Continúa diciendo al siguiente: y yo te digo, esto le dice Jesús a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y vamos a hacer un stop ahí. ¿Cuál era la roca a la que Jesús hablaba? No era Pedro. La palabra, el nombre Pedro significa Petros, que hace alusión a una piedra. Pero cuando Jesús habla de la palabra sobre esta roca, en el original es Petra, que habla justamente, valga la redundancia, de una roca. Es decir, lo que Jesús estaba hablando es que yo quiero edificar esta iglesia no sobre Pedro, sino sobre una roca que es mucho más grande que Pedro. Pedro es una parte más. Con Pedro vamos a arrancar a caminar. Pero mi iglesia se establece sobre algo que es mucho más grande. La iglesia es de Cristo y Él da el crecimiento, Él la levanta y la edifica. En la palabra, cuando habla de piedra, de roca, ¿está hablando de quién?
de Cristo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en los Salmos podemos ver cuando el salmista habla de que Dios es su roca. Cuando habla de roca y sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando sobre Cristo. Voy a edificar este proyecto. Sobre mi persona se construye esto. Porque Cristo es el que da el crecimiento. Fíjense como dice, sobre esta roca edificaré. No le estaba diciendo a Pedro, vos vas a edificar la iglesia. Ustedes discípulos van a edificar la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Lo que nos dice es que Él da el crecimiento. A veces nos hemos enloquecido tanto por querer hacer crecer algo y querer ocupar un espacio que ocupa Dios. Nuestro trabajo es ser obedientes a Él, pero Él da crecimiento a su iglesia. Y fíjense que Él está hablando de la iglesia en plural, no en singular. Está hablando de alguna manera a todo lo que va a formar parte de su cuerpo. Yo quiero decirte esto, que las individualidades en el reino de los cielos no existen. Muchas veces escuché, yo amo al Señor, pero no necesito ir a congregarme. Esto no está más errado del diseño original de Dios. No puede estar más cerrado eso. Porque la iglesia que Él edifica es una iglesia que está formada por muchas partes que nos involucra a nosotros. No podés edificar iglesia desde el lugar de llanero solitario. La iglesia es un cuerpo que forma parte de su construcción. Y continúa ese versículo, y este es el último punto de este versículo. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. En otra versión, las puertas del Hades no prevalecerán, no podrán vencerla. Fíjense lo que dice en este versículo, que es muy interesante. Prevalecer, o mejor dicho, no prevalecer, no es una actividad ofensiva, sino defensiva. Lo que estaba diciendo este concepto que a veces tenemos nosotros como cristianos de que Satanás nos viene a atacar, nos viene a atacar, nos viene a atacar, lo que está diciendo, mi iglesia va a ir a meterse en el reino de Satanás. Porque sus puertas no van a poder resistir al avance de mi iglesia. No está hablando de un infierno que va a venir a atacarnos, está hablando de un infierno que se está defendiendo de una iglesia que está avanzando. ¿Me van siguiendo? Por eso es que Jesús es intencional de decir las puertas del Hades. Estaban en el peor lugar, estaban en la puerta del Hades, en esa cueva. Pero lo que Jesús estaba diciendo, este lugar, que podríamos hablarlo de manera espiritual, no va a poder prevalecer contra mi iglesia. Mi proyecto va a derribar toda estructura de Satanás. Las puertas del Hades no podrán prevalecer. Y entendamos que en ese tiempo las puertas de las ciudades amuralladas no eran para ataque, sino para defenderse. Cada vez que un ejército iba a atacar a una ciudad que estaba lleno de murallas, iba por la puerta. La resistencia del pueblo estaba en la puerta. Y lo que Jesús está diciendo, no importa cuántas murallas tenga el infierno, cuánto quieran defenderse, nosotros sabemos dónde pegar, en cuál es el blanco, y la iglesia va a derribar, y ese Satanás y el infierno no van a poder mantenerse en pie si la iglesia avanza. Y ya han pasado 2000 años y la iglesia sigue avanzando. Y vos y yo somos parte de ese ejército. Por eso quiero que entiendas que vos no sos un integrante más de un grupito que se junta los domingos a la noche. Sos parte del proyecto divino del Señor para derribar las puertas del infierno. Pero esto pasa cuando vos estás en el cuerpo. Si estás en el cuerpo, sos parte del ejército que derriba las murallas del infierno. Jesús le estaba diciendo que su proyecto, que la iglesia, nosotros juntos, somos una fuerza imbatible, que estamos para ser ofensivos, intencionales, para salir afuera y no estar en posición defensiva cuidando que el enemigo no nos robe algo. Como iglesia estamos para salir al encuentro del enemigo y derribar, porque Cristo nos dio esa identidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero el infierno destruye individualidades. Por eso al infierno le conviene que vos y yo nos peleemos.
Al infierno le conviene que vos y yo estemos hablando mal unos del otro. Al infierno le conviene que haya murmuración, porque cuando nos separamos, Él destruye las individualidades. Y cuando estás fuera del cuerpo, sos como esa oveja que está fuera del rebaño. Y es por eso que Cristo dice, yo como el buen pastor voy a buscar a la 90, dejo las 99 y busco la que se perdió, porque yo sé que Satanás destruye las individualidades. Pero no prevalece contra una iglesia que unida avanza en la expresión de Cristo. Yo con esto no te estoy diciendo quiero que te congregues más, porque eso es una decisión personal tuya. Y yo no soy policía para andar diciendo a la gente, vení, no vení, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que no, ese no es mi trabajo. Lo que te estoy diciendo es que entiendas cuál es tu lugar en la iglesia, porque cuando entendés cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo, lo que haces después es consecuencia de tu entendimiento y no que alguien te lo dijo. Muchas veces hemos visto al pastor como ese gurú o ese que tenía la bola de cristal. Entonces el pastor, ¿qué hago? Pastor esto, pastor lo otro, pastor esto, pastor lo otro, pastor. Y dependemos de una persona. El buen pastor es Cristo. Y cuando yo entiendo quién soy en Cristo y quién soy en su iglesia, lo que yo hago no lo hago por el pastor, por un líder, por la estructura. Lo amo porque sé cuál es mi lugar en el cuerpo. Bendigo a mis hermanos, aun si me tratan mal, y los bendigo y suelto perdón y bendición, porque entiendo que mi identidad va mucho más allá de las ofensas. Que yo no puedo a esta altura del partido, entendiendo que soy hijo de Dios, estar peleando contra carne y sangre. Ofenderme es pelear también, enojarme es pelear también, por más que no diga nada. Cristo nos llama a ser una iglesia madura, una iglesia que entiende dónde va, una iglesia que vuelve al origen y lucha y sabe dónde está parada. Somos parte de su cuerpo, somos esa familia. Por eso, y con esto termino, volver al origen es reformar todo aquello que no forma parte del proyecto divino. Volver a llevar algo a la idea original de quien la creó. Y en nuestro trabajo en este tiempo, llevar la iglesia, es decir, tu vida, al diseño original. ¿Para qué? Para que las puertas del Hades no prevalezcan. Hacer guerra espiritual, solito, es como agarrar una espada y salir corriendo contra esa muralla. La puerta no se rompe. Pero juntos, en el proyecto divino de Cristo, como iglesia y como familia, formamos una iglesia que derriba todo tipo de puertas y murallas. Y las puertas del infierno no prevalecen contra este proyecto. Quien está dispuesto a reformar su corazón podrá ser un reformador para toda generación. Quien está dispuesto a reformar su corazón podrá ser un reformador para esta generación. No vas a cambiar nada en esta generación si no estás dispuesto a cambiar vos primero. Y reformar significa enfrentarnos muchas veces a romper aquello que hemos aprendido durante tantos años viendo la iglesia de esta manera y de pronto no era. Date la oportunidad de romper aquello que el Señor nunca estableció y que lo hemos hecho porque había que hacerlo. Volver al origen es romper todas nuestras estructuras para que Cristo sea entronado y a partir de ahí podamos impactar en la generación y ser de bendición para todas las personas. Aristóbulo no va a creer en nada hasta que su iglesia sea una, con un mismo espíritu, un mismo corazón, no con llaneros solitarios, sino con gente que trabaja en unidad. Ese es el proyecto, el diseño original de la iglesia. Una asamblea de personas, un grupo de gente que se reúne con una misma misión, un mismo corazón, expresar a Cristo. Así que es mi deseo que a través de este mensaje el Señor te impulse a quienes nos están viendo de otras provincias, incluso de otros países, donde vos estás. Yo te animo a que puedas invertir en tu comunidad, que puedas empezar a orar por tus hermanos, porque solamente en la unidad es donde las cosas se manifiestan. Los dones van a pasar, pero el amor es lo que se va a mantener por la eternidad. Ese amor de Cristo es el que a nosotros nos une como familia. Desde acá te bendecimos, te amamos, y no importa qué denominación sos, de qué grupo o de qué familia de la fe formás parte. Somos iglesia juntos, somos familia. Gracias por estar del otro lado, y si este mensaje bendice tu vida, compartilo. Es mi deseo que el Señor te bendiga,
Que el Señor haga resplandecer el rostro de su Hijo en tu vida y ponga en tu vida paz.